La idea del proyecto es crear un robot anticolisiones que, mediante el uso de 3 sensores de ultrasonido como entradas de una red neuronal y 2 motores como salidas de este, permite el movimiento del vehículo dentro de un laberinto, haciendo uso de la tabla de datos de entrenamiento y la lógica supuesta para programar dicha red en Arduino. Bueno, para el control de robots se hará uso de una red neuronal. Las redes neuronales son sistemas computacionales que están inspiradas en las neuronas presentes en el cerebro de los animales. Este sistema permite que los ordenadores puedan desarrollar la inteligencia artificial. Aparte de esto, estas están organizadas por capa. La primera, la capa de entrada, seguida por las capas ocultas y por último la capa de salida. Y estas están formadas por unidades básicas llamadas neuronas. Estas simulan el funcionamiento de neuronas biológicas, como las dendritas, que son la capa de entrada, el núcleo en donde se procesa la información, es decir, la capa oculta, y el axón, que es la capa de salida. Esto de aquí es una red neuronal. Una red neuronal está constituida por tres partes. La primera es la capa de entrada, que es la que se encarga de tomar los datos medidos por los sensores de ultrasonido y los convierte gracias a un ciclo if, con unos y ceros. Gracias a una lógica supuesta que establece que si el sensor entrega una medida mayor a 5 centímetros, entonces significa que no hay ningún obstáculo y pondrá un 1. Y si muestra una medida menor a 5 centímetros, significa que hay un obstáculo y pondrá un 0. Después tenemos la capa oculta, que son las que contienen las múltiples neuronas que se encargan de analizar los datos entregados por las entradas, haciendo uso de los pesos. Estos son valores que multiplican la información, lo que permite el entrenamiento de la red y hace que las neuronas se comporten de una u otra manera. Y con ellos encontramos la tabla de entrenamiento, que es la que nos dice todas las posibles situaciones en relación con las entradas y las salidas. Es decir, que nos muestra cómo se comportan las salidas dependiendo de las entradas y se muestra aquí en pantalla. En esta capa también tenemos la suma ponderada. Esta reúne todos los datos arrojados por las multiplicaciones de cada neurona y nos arroja un resultado como lo podemos ver, en este caso tenemos para sumar 0, luego menos 1.8 y 0.4, que nos da un total de menos 1.4. Y pues ya para finalizar con esa capa tenemos el ciclo if, y aquí es donde se calcula la salida de la red neuronal, que si será 1 o 0 mediante la fórmula que se muestra en pantalla. Bueno, por último está la capa de salida, en donde los valores que salen de la capa oculta pasan por el mismo proceso, que podemos decir que la multiplicación por los pesos, la suma ponderada y el ciclo if. El número de neuronas en la capa oculta se designa a partir del número de cosas que vamos a controlar, y en nuestro caso que son dos motores, el motor izquierdo y el motor derecho. Bueno, el siguiente punto es la programación, que para hacer este hicimos una pequeña simulación que consta de un hardware y un software. El hardware tiene 3 sensores de ultrasonido, 2 motores, una protoboard, un Arduino y una batería. A partir de esto hicimos el software, que es la programación, y a partir de los conocimientos básicos que teníamos sabemos que las variables deben ir primero como la velocidad y dirección de los motores. A su vez, el sensor de ultrasonido tiene el trigger, eco, tiempo y distancia. Bueno, sabemos que la programación también tiene que tener, especialmente para los sensores de ultrasonido, la tabla de datos de entrenamiento y la lógica supuesta. A su vez, la programación se basa en ciclos if, las sumas ponderadas y las multiplicaciones de los pesos. Esto sería todo. Muchas gracias.